Hay un tipo de tristeza que no aparece en los ojos. Se esconde más hondo, en un lugar donde nadie toca, donde nadie entra, donde incluso tú evitas mirar. Es un dolor que no grita, corroe, un dolor que no estalla, consume, un dolor que no pasa, permanece, como si hubiera echado raíces dentro del pecho. Tal vez estés exactamente ahí ahora, no solo triste, sino vacío. No solo cansado, sino agotado de existir. No solo herido, sino roto en pedazos tan pequeños que ya ni sabes cuándo comenzaste a desarmarte. Y lo más aterrador de esta tristeza no es lo que hace contigo, es lo que te quita el color, te quita el gusto, te quita las ganas, te quita la esperanza, te quita la versión de ti que un día creyó que podía salir adelante. Poca gente lo admite, pero la tristeza profunda es un tipo de muerte lenta. Y por eso es tan peligrosa, porque no mata de una vez, vacía por dentro, mientras aún intentas sonreír. Y quizás, si fueras brutalmente honesto, dirías que estás en ese punto en que nada te anima, nada tiene sentido, nada parece cambiar. Nada parece tener un porqué, y en el silencio de esa sensación surge la pregunta que nunca dices, pero que siempre regresa. ¿Dios realmente ve lo que está pasando conmigo? Porque ya oraste, ya pediste, ya intentaste, ya insististe, y el cielo permaneció callado. Y el silencio de Dios, cuando el alma está sangrando, parece abandono. Pero aquí va una verdad que casi nadie se atreve a decir. A veces Dios guarda silencio no porque te dejó, sino porque decidió formarte. Y esa formación ocurre en los lugares más oscuros del alma, esos que evitas, que duelen, que cansan, que exponen todo lo que intentaste esconder. Ninguna historia grande en la Biblia empieza en comodidad, todas nacen en sombra. Ana lloró hasta perder las fuerzas antes de recibir a Samuel. Elías pidió morir antes de oír la voz suave de Dios. Jeremías maldijo su propio nacimiento antes de comprender su llamado. David escribió salmos de desesperación antes de convertirse en rey. Y Jesús atravesó Getsemaní antes de atravesar la cruz. ¿Notas el patrón? Toda promesa es precedida por un valle. Toda revelación es precedida por una ruptura. Toda sanidad es precedida por un dolor que parece insoportable. Por eso tu tristeza no es inútil, no es desperdicio, no es castigo. Es territorio espiritual, territorio donde Dios te coloca para matar versiones antiguas y revelar algo que aún no tienes fuerza para cargar. Y tal vez, solo tal vez, esta tristeza profunda sea el único lugar donde finalmente dejaste de huir. Y aquí es donde necesitas oír esto. No es casualidad que estés en este video. Nadie llega a este tipo de palabra por curiosidad. Quien llega aquí está cargando algo que el cielo decidió tratar. Lo que te trajo hasta este momento no fue un algoritmo, fue supervivencia espiritual. Y voy a ser honesto contigo, si te vas ahora, vas a perder exactamente lo que Dios te trajo a recibir, porque hay respuestas que no vienen en paz, vienen en confrontación. Hay revelaciones que no llegan cuando estás bien, llegan cuando estás quebrado. Hay direcciones que el cielo solo entrega a quien llegó al límite, y tú llegaste al límite. Antes de continuar, quiero pedirte algo, no por compromiso, sino por valentía espiritual. Si esta palabra ya tocó ese lugar donde sufres en silencio, deja tu like ahora, como quien dice, Dios, estoy aquí, aunque roto, estoy aquí. Y escribe en los comentarios, yo continúo, porque continuar cuando todo dentro de ti quiere parar, eso es fe en su estado más puro. Respira. Lo que viene ahora no es consuelo superficial, no es frase bonita, no es promesa vacía, es verdad, es bisturí, es revelación que corta antes de sanar. Quédate hasta el final, porque Dios no te trajo hasta este dolor para dejarte en él. La llave está viniendo y está escondida exactamente en el lugar que más evitas. Bloque 1. Cuando el dolor parece no tener fin.
Hay dolores que se instalan despacio, como quien conoce la casa por dentro. No llegan con estruendo ni con aviso. Simplemente aparecen, se acomodan en el pecho y comienzan a disolver lo que un día fue liviano. Quizá conozcas bien esa sensación. Despertar con un peso que no pediste. Respirar como si el aire se hubiera vuelto más denso. Caminar como si algo estuviera agarrado a tus hombros. La tristeza profunda no llega como un acontecimiento, sino como un proceso silencioso. Se infiltra en los intervalos del alma, en los espacios entre un pensamiento y otro, en los segundos en que el mundo se queda quieto y percibes que algo dentro de ti está demasiado exhausto para levantarse de nuevo. Es un tipo de dolor que no necesita ser dicho para existir. Se revela en pequeños gestos, en la mirada que no encuentra foco, en el suspiro que intenta aliviar lo que no tiene nombre, en la necesidad constante de recomponerse para no derrumbarse frente a quien no entendería. Y por más que intentes seguir, hay un momento en que el alma empieza a pedir auxilio en silencio, no con palabras, sino con cansancio. Un cansancio que no viene del cuerpo, sino de la acumulación de todo lo que intentaste sostener. Y antes de distraer tu propia mente, antes de convencerte de que no es nada, pregúntate, ¿cuántas veces te viste intentando juntar pedazos que ya no encajan más? ¿Cuántas veces intentaste respirar hondo para continuar cuando el corazón estaba implosionando por dentro? ¿Cuántas veces escondiste lágrimas solo para evitar explicaciones que cansan más que el dolor mismo? No ignores lo que te hiere. El dolor que intentas callar es exactamente el que más necesita ser escuchado. La Biblia describe este tipo de colapso interno a través de la vida de Esdras. Muchos ven a Esdras solo como escriba o sacerdote, pero pocos entienden la profundidad emocional que cargaba. No fue llamado solo para reconstruir un templo, fue convocado para enfrentar a un pueblo devastado por dentro. Personas que habían sobrevivido al exilio, pero no a las marcas que el exilio dejó. Personas que tenían casas, pero no esperanza. Personas que caminaban, pero no pertenecían a sí mismas. Esdras no encontró solo ruinas físicas, encontró almas arruinadas, quebradas por años de silencio y derrotas. Imagina mirar a todo un pueblo y percibir que nadie tenía fuerza suficiente para intentar otra vez. Imagina sentir el peso de reconstruir algo en lo que todos ya habían dejado de creer. Ese fue el territorio emocional de Esdras y, de cierta forma, quizás sea también el tuyo. Quizá estés intentando levantar algo dentro de ti que parece demasiado grande para tus manos. Quizá estés intentando reconstruir pedazos que se partieron más veces de las que puedes contar. Quizá estés luchando con memorias que no deberían doler más, pero aún duelen. Quizá estés escondiendo una tristeza tan antigua que ya aprendiste a convivir con ella. Esdras veía a un pueblo cansado, tan cansado que hasta la fe parecía pesada. Y quizá tú conozcas ese tipo de cansancio, el cansancio de creer de nuevo, el cansancio de intentar otra vez, el cansancio de enfrentar un día más cuando todos los días se parecen iguales. Hay dolores que no hieren por ser intensos, sino por ser constantes, y esa constancia es lo que destruye. Horas y horas cargando algo que parece nunca disminuir. Pero hay algo en la historia de Esdras que pocos perciben. Antes de reconstruir paredes, tuvo que enfrentar sus propios escombros. Antes de tocar el templo, tuvo que tocar el suelo de su propia alma. La Biblia dice que rasgó sus vestiduras, arrancó sus cabellos, cayó de rodillas. No como un gesto teatral, sino como expresión de un colapso interno que ya no cabía dentro de él. Esdras tuvo que admitir su dolor antes de transformarlo. Tuvo que parar, tuvo que sentir, tuvo que enfrentar lo que dolía. Y solo entonces pudo reconstruir. ¿Qué significa eso para ti? Significa que quizá tu reconstrucción no comience con fuerza, sino con rendición. Quizá no comience levantándote, sino desmoronándote.
Quizá no comience entendiendo, sino admitiendo. La tristeza que sientes no es señal de debilidad, es señal de que existe algo dentro de ti que ya no aguanta cargar solo. Hay dolores que solo empiezan a sanar cuando finalmente son reconocidos. Y antes de pensar en irte, escucha esto con calma. No salgas de este video. No ahora. Hay momentos en que el alma está tan frágil que cualquier huida parece alivio, pero no lo es. Hay cosas que solo escuchas cuando permaneces, incluso sin fuerzas. Hay verdades que solo aparecen cuando enfrentas lo que duele en lugar de esconderte de ello. Este bloque no vino para aliviarte, vino para exponer lo que nunca tuviste espacio para sentir. Vino para abrir el camino hacia algo más profundo. Permanece. El próximo bloque tocará lugares aún más silenciosos de tu alma, lugares donde guardas todo aquello que no compartes con nadie. Esto no es solo un guión, es un espejo y necesitas atravesarlo hasta el final. Bloque 2. El dolor del alma. Cuando el corazón se convierte en un campo de batalla, hay dolores que no se alojan en el cuerpo, sino en la región más silenciosa del alma. No se manifiestan con gritos, sino con vacíos. No desgarran la piel, pero vacían el espíritu. Quizá conozcas esa sensación. Despertar y sentir que algo dentro de ti ya despertó cansado, como si hubiese pasado la noche luchando contra pensamientos que no puedes controlar. El dolor del alma nace de pequeñas fisuras que nadie percibe. Son recuerdos que insisten en volver, pérdidas que no fueron comprendidas, expectativas que se transformaron en un peso invisible. Y poco a poco, ese peso empieza a moldear la forma en que respiras, en que piensas, en que ves tu propio valor. Hay momentos en los que intentas seguir, intentas organizar la rutina, intentas convencerte de que basta con ocupar la mente, pero el alma sigue inquieta. La tristeza profunda tiene su propia geografía. Crea pasillos internos, calles sin salida, salas oscuras donde resuenan preguntas que evitaste durante meses. Preguntas como ¿por qué aún duele? ¿Por qué no puedo olvidar? ¿Por qué siento que perdí algo que nunca regresa? El dolor del alma es insistente. No importa cuán fuerte intentes parecer, encuentra grietas y vuelve, trayendo recuerdos que preferías no revisitar. Jeremías conoció ese tipo de dolor. No el dolor superficial, ese que se disuelve en un día bueno, sino el dolor que se infiltra en cada capa de la existencia. No lloró solo por los demás, lloró por dentro, lloró porque veía ruinas que nadie quería enfrentar. Lloró porque la nación en la que vivía se alejaba de la verdad, y ese alejamiento creaba en él un abismo emocional que las palabras no podían llenar. Jeremías describió su alma como un lugar donde la alegría había sido olvidada, no perdida, sino olvidada, como si su memoria emocional hubiera sido borrada. Cuando escribe, «Mi alma está abatida dentro de mí», no exagera. Confiesa lo que muchos nunca se atreven a admitir. Hay días en que el alma simplemente se derrumba. El dolor del alma tiene ese poder, convierte el corazón en un campo de batalla. Un campo donde los recuerdos luchan contra las promesas, donde la culpa lucha contra la esperanza, donde el silencio lucha contra la fe. Es una guerra en la que no sabes exactamente quién es el enemigo, pero sientes el impacto de los golpes. Una guerra que agota, que fragmenta, que confunde. El alma duele porque recuerda lo que perdió, lo que deseó, lo que no tuvo, lo que no pudo proteger. Y ese recuerdo, cuando no es tratado, se convierte en una herida que late incluso cuando intentas no mirarla. Hay días en que intentas racionalizar lo que sientes, intentas dar explicaciones lógicas para un sufrimiento que no cabe en ninguna lógica. Pero el dolor del alma no sigue reglas simples. Nace del desequilibrio entre lo que esperabas vivir y lo que realmente viviste. Crece cuando el silencio de Dios parece extenderse más de lo que puedes soportar.
Se intensifica cuando te das cuenta de que estás cargando dolores que nadie percibió, porque aprendiste a disimular. Y en el fondo, existe un miedo oculto, el miedo de que esa tristeza haya venido para quedarse. Jeremías escribió sus palabras en medio de ruinas, ruinas externas e internas. Caminaba entre paredes quebradas, pero también entre expectativas hechas añicos. Vio tambalear su propia fe, vio su sensibilidad espiritual convertirse en un peso, vio su emoción profunda transformarse en lágrimas que nadie sabía interpretar. Y aún así, continuó, no porque era fuerte, sino porque no tenía otra opción. El dolor lo empujó hacia adelante, no la esperanza. Y quizá tú también estés moviéndote así, no por la luz, sino por la necesidad de no detenerte por completo. El dolor del alma nunca es solo dolor, es aviso, es revelación, es el eco de algo que necesita ser visto, oído, reconocido. El alma duele porque algo dentro de ti está pidiendo espacio, algo que fue silenciado demasiado tiempo. Algo que empujaste a los bordes de tu conciencia porque era demasiado pesado para sostener mientras seguías con la vida diaria. Pero lo que se ignora no desaparece, se transforma en ansiedad, en irritabilidad, en insomnio, en sensaciones que no sabes nombrar. Se transforma en un cansancio que no mejora con dormir. Quédate aquí, no huyas de este dolor ahora. Todavía no ha terminado de hablar contigo. Lo que viene en el próximo bloque tocará un punto aún más oculto. Ese lugar donde guardas lo que nunca tuviste valor de confesar, ni siquiera a ti mismo. Quédate hasta allí. Hay algo que necesita ser expuesto antes de poder empezar a ser sanado. Bloque 3. La primera práctica. La honestidad espiritual. Hay dolores que intentas empujar hacia adentro como quien cierra una puerta rápidamente, esperando que lo que está del otro lado desaparezca solo. Pero no desaparece. El dolor no respeta el silencio, se instala, se expande, ocupa espacio. ¿Ya sentiste eso? ¿Ya percibiste que existen sentimientos que intentas esconder, incluso de ti mismo, pero que terminan filtrándose en los pensamientos, en los suspiros largos, en los momentos en que la mente queda demasiado quieta? Tal vez estés viviendo ese tipo de conflicto ahora. No un conflicto visible, sino una guerra interna, donde cada emoción que evitas se convierte en peso. Y aún así, cuando alguien pregunta, ¿estás bien?, respondes por impulso, no porque estés bien, sino porque no sabes explicar la batalla espiritual que estás librando dentro del pecho, porque hay una parte de ti que aprendió a sobrevivir callándose, a esconder lágrimas para no preocupar a nadie, a tragar frustraciones para no parecer débil. Pero seguir aquí es importante porque existe un punto en el que el dolor solo empieza a perder fuerza cuando deja de ser escondido. La primera práctica es la honestidad espiritual. Y la honestidad espiritual no es una frase ensayada, ni una oración bonita, ni una postura religiosa. Es lo contrario, es cuando te despojas de las respuestas preparadas y finalmente enfrentas lo que duele. Es cuando el alma deja de fingir fuerza y por primera vez en mucho tiempo dice la verdad. No la verdad que muestras a los demás, sino la verdad que nunca te atreviste a admitir ni en tu propio corazón. ¿Cuántas veces intentaste sostener todo solo porque creíste que demostrar debilidad era fracasar en la fe? ¿Cuántas veces intentaste mantener la imagen de alguien que aguanta todo, mientras por dentro estabas implosionando? ¿Cuántas veces intentaste orar como un buen creyente, mientras tu alma solo quería decir, Señor, ya no sé qué hacer? La honestidad espiritual es difícil porque exige coraje. Coraje para enfrentar heridas que barriste debajo de la conciencia. Coraje para admitir culpas que intentaste ignorar. Coraje para mirar tus propios límites sin máscaras. Pero es exactamente ahí, en ese territorio donde tiemblas, donde temes, donde dices, no puedo más.
donde Dios empieza a hablar de forma diferente. La Biblia no romantiza el dolor humano, lo expone. Jeremías no escondió su angustia. Confesó que su alma estaba aplastada, que la alegría había sido arrancada de dentro de él. Ana no fingió fuerza. Lloró tan profundamente que el sacerdote pensó que estaba ebria. David escribió: «Mi espíritu desmaya, mi corazón está hecho pedazos». Y Jesús, en Getsemaní, admitió: «Mi alma está profundamente angustiada». Ninguno de ellos intentó impresionar a Dios, solo fueron verdaderos, y quizá necesites oír esto. Dios no se impresiona con tu esfuerzo por fingir que estás bien. Él se mueve cuando finalmente admites que no lo estás. La honestidad abre una puerta que el orgullo mantiene cerrada. Invita a Dios dentro del dolor, y es imposible invitarlo sin antes abrir espacio. La honestidad espiritual es el primer rompimiento. Cuando admites lo que sientes, el dolor pierde parte del control que tenía sobre ti. Cuando dices, no puedo más, creas espacio para que Dios haga lo que tú no puedes. Cuando dices, estoy cansado, autorizas al cielo a respirar dentro de ti. No es derrota, es rendición saludable. Es el punto donde dejas de luchar contra ti mismo y comienzas a luchar al lado de Dios. Eso no significa que todo cambiará de inmediato. No significa que las emociones se reorganizarán en minutos. El alma no es mecánica, es profunda, pero significa que la batalla deja de ser silenciosa, y el silencio es lo que más enferma. La honestidad puede ser el primer instante en que vuelves a sentir el suelo espiritual bajo tus pies después de mucho tiempo caminando en desorden. Quizá hoy solo necesites cerrar los ojos y decirle a Dios, sin ensayo, sin filtro, ya no sé cómo continuar. Quizá necesites admitir que hay cicatrices que nunca dejaste sanar porque nunca dejaste que nadie las tocara. Quizá necesites reconocer la tristeza antigua que intentaste sofocar. Eso no te hace pequeño, te hace humano, y Dios siempre se encontró con humanos reales, no con personajes espirituales. Y antes de seguir, escribe en los comentarios una frase corta que declare esa vulnerabilidad sin miedo. Necesito ser verdadero con Dios. No es exposición, es liberación. Es el inicio de un movimiento interno que evitaste durante demasiado tiempo. Quédate hasta el final. En el próximo bloque, algo empieza a desplazarse, no porque el dolor desaparece, sino porque finalmente encuentra un lugar donde puede comenzar a ser tratado. Quédate, se está construyendo más de lo que imaginas. Bloque 4. Segunda práctica. La memoria espiritual y el dolor que parece infinito. Hay recuerdos que preferirías arrancar de tu mente, escenas que vuelven sin ser llamadas, palabras que fueron dichas y quedaron clavadas como astillas, momentos que intentas olvidar, pero que regresan con fuerza, como si esperaran un instante de fragilidad para resurgir. Tal vez hoy estés viviendo exactamente eso, la sensación de que el pasado no pasó. El dolor transforma memorias en cicatrices activas, y esas cicatrices, cuando son tocadas, reavivan heridas que creías que ya no tenían voz. El dolor del alma tiene ese extraño poder, transformar recuerdos en prisiones. Lo que debería haber sido solo una página se convierte en un capítulo recurrente. Lo que debería haber sido una herida cerrada permanece abierta. Y es precisamente por eso que la segunda práctica es tan profunda, la memoria espiritual. No la memoria emocional, ni la memoria selectiva, sino la memoria que ve a Dios en la línea del tiempo, incluso cuando el caos intenta distorsionar el pasado. La memoria espiritual no ignora lo que duele, reorganiza, no borra el dolor, devuelve contexto. No te obliga a romantizar pérdidas. Te recuerda que no toda pérdida fue abandono, no todo silencio fue rechazo, no toda caída fue el final. Tal vez hoy estés frente a recuerdos que quieren convencerte de que eres frágil, olvidado o descartable.
Pero ¿y si, por un instante, pusieras junto a esos recuerdos todo lo que Dios ya sostuvo? ¿Y si pusieras tu dolor al lado de lo que no se derrumbó? ¿Y si permitieras que lo que Dios ya hizo ilumine lo que hoy no entiendes? David hizo eso. Antes de enfrentar al gigante que desafiaba a Israel, trajo a la memoria lo que Dios ya había hecho. No se apoyó en autoestima ni en valentía propia, se apoyó en el recuerdo del cuidado divino. El Dios que me libró del león y del oso, también me librará de este gigante. Esa frase no nació del optimismo, sino de la memoria espiritual. Él sabía que el presente era amenazador, pero el pasado demostraba que Dios permanecía. Tal vez estés frente a un gigante emocional ahora, un miedo que te quita el aire, un vacío que no puedes explicar, una pérdida que parece irreparable. Pero los gigantes no se derrotan con fuerza, se derrotan con memoria. La memoria espiritual es el acto de revisitar los lugares donde Dios te sostuvo, no para negar el dolor, sino para devolverlo a su tamaño real. Tal vez lloraste solo aquella madrugada, pero no quedaste solo. Tal vez fuiste traicionado cuando menos lo esperabas, pero Dios te guardó de caer en lugares más profundos. Tal vez pasaste por momentos en los que pensaste que no quedaría nada de ti, pero aquí estás, herido, pero vivo, cansado, pero de pie, lastimado, pero caminando. Y eso importa. Importa porque el dolor quiere convencerte de que estás hecho solo de debilidades. La memoria espiritual te recuerda que también estás hecho de supervivencias. El dolor dice que no eres capaz. La memoria espiritual recuerda que ya venciste batallas que nadie vio. El dolor dice que Dios está en silencio. La memoria espiritual recuerda que Él ya habló cuando menos lo esperabas y te levantó cuando ya no tenías fuerzas. Job entendió eso. Se sentó en el polvo, lamentó, cuestionó, lloró. Pero también dijo, antes te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que hace la memoria espiritual. Transforma el caos en conocimiento. Toma lo que te hirió y al lado coloca al Dios que te sostuvo. Y en ese contraste el dolor pierde soberanía. Sigue doliendo, pero ya no define. Sigue hablando, pero ya no domina. Porque la memoria espiritual enseña al alma a respirar incluso cuando el pecho pesa. Tal vez hoy solo puedas recordar lo que salió mal, pero detrás de ti hay una historia entera que no fue construida por fallas, sino por liberaciones. ¿Cuántas veces pensaste que sería el final y no lo fue? ¿Cuántas veces creíste que no aguantarías y aguantaste? ¿Cuántas veces pensaste que no había salida y apareció una puerta donde no esperabas? La memoria espiritual es ese ejercicio de encajar las piezas, de recordar que si Dios te sostuvo antes, Él no ha cambiado ahora. Y algo cambia silenciosamente cuando activas esta práctica. El dolor sigue presente, no desaparece de un momento a otro, pero deja de ser absoluto. La esperanza empieza a filtrarse por las grietas. La fe se vuelve más madura, más profunda, más consciente. No una fe que ignora el dolor, sino una fe que sabe sobrevivir dentro de él. Y poco a poco, descubres que el dolor que parecía infinito empieza a perder territorio. No porque lo derrotaste, sino porque lo pusiste en la perspectiva correcta. La memoria espiritual es eso, el punto donde el pasado empieza a sanar el presente. El punto donde entiendes que sobrevivir no fue casualidad, fue sustento. El punto donde percibes que, incluso en las peores noches, Dios seguía allí. En el próximo bloque, esta práctica se profundiza aún más, porque ciertas heridas no solo necesitan ser recordadas, necesitan ser reinterpretadas. Quédate aquí. Algo importante está siendo alineado dentro de ti. Bloque 5. La pausa que salva el alma. ¿Te has dado cuenta de cómo el dolor pesa más cuando intentas continuar como si nada estuviera pasando? Cómo el cuerpo sigue, pero el alma se queda atrás. Tal vez estés viviendo exactamente eso ahora. Esa sensación de que todo a tu alrededor exige movimiento, mientras por dentro existe un pedido silencioso para detenerte.
Detenerte no para rendirte, sino para respirar. Detenerte porque existe un tipo de dolor que no cede a la fuerza, sino al descanso. La tercera práctica nace de ese terreno sagrado, la pausa, no la huida, no el abandono, sino el intervalo que impide que el alma se quiebre. ¿Cuántas veces has ignorado ese pedido interno? ¿Cuántas veces te pusiste en modo automático, insistiendo en ser fuerte cuando el alma solo quería un rincón para llorar? ¿Cuántas veces dijiste yo puedo, cuando en realidad estabas al borde de un colapso emocional? Sigue, no salgas ahora, porque tal vez este sea el bloque en el que finalmente entiendes que la pausa no es fracaso, es cuidado, es supervivencia, es terapia divina. La pausa es el momento en que sueltas lo que te está ahogando y permites que Dios sostenga lo que ya no puedes cargar. Mira a Elías. Sí, el profeta que desafió reyes, multitudes y falsos dioses. Aquel que vio descender fuego del cielo. Aquel que parecía inquebrantable. Por fuera, fuerza. Por dentro, ruina. Después del gran enfrentamiento en el Monte Carmelo, bastó una amenaza para que toda su estructura emocional se desmoronara. Huyó, se aisló, pidió morir, dijo, basta. No como quien se queja, sino como quien llega al límite absoluto. Tal vez tu basta esté escondido en pensamientos que no confiesas. Quizás esté en los días en que no quieres levantarte, en las noches largas en que la mente no se calla, en la lucha que libras solo mientras todos piensan que estás bien. ¿Y qué hace Dios? No exige que Elías reaccione, no le cobra valentía, no le pide desempeño espiritual, envía un ángel, y el ángel no trae una profecía motivadora, ni una orden, ni una lección, ni un sermón. El ángel trae pan, trae agua, trae toque, trae cuidado, trae descanso. La pausa de Elías comienza allí, en ese instante en el que Dios decide tratar primero la exhaustión antes de tratar la misión. Así es contigo también. La pausa no es lujo, es intervención divina. Es Dios diciendo, antes de continuar, necesitas respirar. Elías durmió, despertó, comió, durmió otra vez. Dios no apresura un corazón herido. Dios no pone culpa sobre hombros cansados. Dios no exige prisa de quien intenta sobrevivir al propio peso. Tal vez necesites oír esto. Descansar no es falta de fe. Detenerte no te hace menos espiritual. Silenciarte no te hace menos fuerte. Hay dolores que solo comienzan a cicatrizar cuando suspendes el movimiento y dejas que Dios reorganice lo que ya no puedes sostener. En tu día a día, ¿cómo has negado esta pausa? Tal vez estés en un trabajo que te consume hasta el hueso. Tal vez seas el responsable de todo en casa mientras ocultas tu propio desespero. Tal vez estés en una relación donde siempre eres el soporte emocional de todos menos de ti mismo. Tal vez estés atrapado en un ciclo interno donde eres tu peor juez. Sigue, no salgas ahora. Porque aquí hay algo crucial. La pausa es un acto de fe. Es reconocer que no necesitas ser Dios en tu propia vida. Es entender que no fuiste creado para cargar el mundo solo. El silencio que Dios usa con Elías no fue ausencia, fue medicina. Un silencio que reorganiza el pensamiento, que calma el pecho, que disminuye la presión interna, que devuelve el ritmo del alma. Tal vez pienses que Dios está callado, pero ¿y si ese silencio no fuera distancia, sino cuidado? ¿Y si Él simplemente te estuviera sacando de la tormenta por unos instantes para enseñarte a respirar de nuevo? Tal vez te esté diciendo exactamente lo que le dijo a Elías, sin palabras, pero con presencia. Pausa, yo cuido. La pausa es parte de la cura. Es el punto donde admites que sigues vivo, pero no puedes seguir así. Es el espacio entre una caída y el próximo intento. Es cuando sueltas temporalmente lo que estaba demasiado pesado para llevarlo solo. Es cuando no intentas entender nada, simplemente existir. Y en ese existir descubres que Dios sigue allí, sosteniendo, protegiendo, guardando.
incluso cuando no puedes hacer nada más que respirar. Respira ahora. Permítete un instante de silencio. Deja que el alma se siente bajo su propio enebro. Deja que Dios se acerque a ti con el toque que no exige respuestas. Sigue. Aún hay una llave más profunda adelante. Porque quien aprende a pausar con Dios no solo se protege, se reconstruye. Y el Dios que encontró a Elías exhausto sigue encontrándote en el mismo lugar, entre el dolor que pesa y el descanso que salva. Bloque 6. La cuarta práctica, la entrega. Hay un tipo de dolor que no comienza en el cuerpo, comienza en el espíritu. Es ese cansancio que nadie ve, pero que gobierna todo. La forma en que piensas, respiras y reaccionas. Tal vez estés viviendo exactamente esto ahora. El peso de intentar ser fuerte cuando ya no existe fuerza. El peso de intentar aparentar control cuando por dentro todo amenaza con desmoronarse. Existe un silencio que grita dentro de ti. Existe un cansancio que no se va ni durmiendo. Existe una carga que intentas esconder, pero sigue robándote el aire. Es en ese territorio interno donde la entrega se vuelve necesaria, y es allí donde el Evangelio toca tu herida de forma más viva. Porque antes de que pienses en rendirte, Jesús ya había mirado a personas que cargaban exactamente este tipo de dolor. Y Él dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Esta no es una frase bonita, es un diagnóstico. Jesús está describiéndote. Cuando Él dice cansados, habla de quienes lucharon más allá del límite. Cuando Él dice agobiados, habla de pesos puestos sobre ti que nunca pediste cargar. Son culpas que no son tuyas, expectativas que te agotaron, pérdidas que te torcieron por dentro, miedos con los que aprendiste a convivir como con un dolor crónico. Y Jesús no dice, esfuérzate más y ven, ni dice, arréglate primero y después acércate. Él simplemente dice, ven. Esa palabra es la puerta de la entrega. La entrega no es rendirse, es dejar de intentar ser Dios en tu propia vida. Cuando Jesús dice, yo les daré descanso, no promete una solución instantánea, promete presencia. Porque el verdadero alivio no está en cambiar todo afuera, está en reorganizar todo adentro. Ahora mira tu vida con sinceridad. ¿En qué momento empezaste a cargar fardos que no eran tuyos? ¿En qué momento decidiste que tenías que poder con todo? ¿En qué momento aprendiste a esconder lágrimas, a tragar frustraciones, a fingir paz mientras el alma gritaba? ¿En qué momento comenzaste a creer que necesitabas demostrarle algo a Dios? Tal vez estés exactamente como aquellas personas que oyeron este mensaje de Jesús por primera vez. Gente aplastada por reglas, por exigencias, por presiones religiosas, por estándares imposibles. Gente que creía que debía ser perfecta para ser aceptada. Gente que se sentía culpable por sentir, cansada por intentar, perdida por fallar. Y Jesús mira a esas personas y a ti y dice, entrega. Entregar significa dejar caer lo que llevaste en los brazos por demasiado tiempo. Significa renunciar a controlar resultados, personas, tiempos y procesos. Significa admitir, Señor, yo no puedo más. Y aquí está el detalle que tal vez nunca viste. Jesús no dice, quitaré el peso. Él dice, les daré descanso. Porque algunas cargas aún tendrás que caminar con ellas, pero ahora no estarás solo. Jesús también dice, tomen sobre ustedes mi yugo. En el mundo antiguo, un yugo siempre tenía dos lados. Nunca era cargado por una sola persona. Lo que Él está diciendo es, deja de cargar sin mí. Yo cargo contigo. Esto no es teología, es supervivencia espiritual. La entrega no te salva del valle, te salva de morir dentro de él. Y ahora, trayéndolo a tu realidad, si Jesús estuviera frente a ti hoy, mirando todo lo que intentas ocultar, Él diría lo mismo. Ven, trae exactamente lo que pesa. No quiero tu fuerza, quiero tu verdad.
La entrega comienza cuando dejas de negociar con tus propios límites y aceptas que existe un Dios dispuesto a dividir el peso. Ahora respira, sin prisa, sin miedo. Imagina soltar delante de Cristo todo lo que te atraviesa. Nombres, culpas, recuerdos, miedos, expectativas rotas. Imagina abrir espacio para que Él diga, como dijo a los cansados de aquella época, yo cuido. Jesús, suelto lo que ya no puedo cargar. Esa frase no cambia a Dios, te cambia a ti. Es la puerta de un alivio que comienza ahora. Permanece. Lo que viene en el próximo bloque toca la pregunta más dolorosa de todas. ¿Por qué Dios guarda silencio precisamente después de que entregas todo? Esa respuesta iluminará lugares de tu alma que nunca te atreviste a abrir. Quédate. Necesitas escuchar lo que viene. Bloque 7. Cuando la entrega abre el camino para lo que Dios va a hacer. Hay un momento en la jornada espiritual en que algo silencioso empieza a cambiar. No porque el escenario haya cambiado, sino porque tú cambiaste delante del escenario. Después de la entrega, después de admitir que ya no puedes cargar solo, después de colocar en las manos de Cristo aquello que estaba desgarrando tu alma, algo empieza a desplazarse en lo invisible. No es inmediato, no es dramático, es sutil, pero real. La entrega abre una puerta que tu esfuerzo jamás abriría. Y ahora, en este punto del camino, surge una pregunta profunda. ¿Qué hace Dios después de que tú finalmente sueltas? La respuesta no está en teorías, sino en las Escrituras. Cuando Israel por fin dejó de luchar con sus propias fuerzas y puso todo delante de Dios, el mar se abrió. Cuando Ana derramó su alma ante el altar, su esterilidad fue revertida. Cuando Josué reconoció que no derribaría Jericó con medios humanos, las murallas cayeron sin que él tocara una piedra. Cuando Pedro admitió su fracaso en la pesca, Jesús dijo, «Echa la red otra vez». Y lo imposible sucedió en la misma agua donde nada funcionó. Cuando Pablo dejó de luchar contra su propia limitación, Dios respondió, «Mi gracia es suficiente para ti». Y la debilidad se transformó en fuerza. Y sobre todo, cuando Cristo entregó su voluntad en Getsemaní diciendo, «Hágase tu voluntad», Dios no quitó la cruz, pero quitó el desamparo. El mayor milagro no fue la ausencia de dolor, sino la presencia de propósito. Ahora mírate a ti. Después de la entrega, Dios no te deja inmóvil. Él te mueve, Él reorganiza, Él te dirige hacia caminos que tú nunca elegirías solo. Siempre es así. Tú entregas y Él comienza a conducir. ¿Y qué empieza Él a hacer? Comienza a darte discernimiento donde antes había confusión. Comienza a darte paz donde antes había ruido. Comienza a darte claridad donde antes había desesperación. Empieza a iluminar partes de tu alma que tú mismo escondiste. Empieza a quitar pesos que cargabas por costumbre, no por necesidad. Empieza a reposicionarte por dentro antes de reposicionarte por fuera. Dios no trabaja primero en el escenario. Dios trabaja en ti para que seas capaz de atravesar el escenario. ¿Recuerdas el Salmo 23? Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. La presencia llega antes de la salida del valle. La compañía llega antes de la respuesta. La dirección llega antes de la victoria. Lo que Dios va a hacer es real, pero empieza en lo que nadie ve. Y quizá aún no lo hayas notado, pero desde que entregaste, algunas cosas comenzaron a cambiar. Tu respiración, tu ritmo, tu percepción, tu sensibilidad, tu mirada hacia ti mismo. El dolor que te aplastaba sigue allí, pero ya no gobierna. El miedo aún existe, pero perdió el derecho de dictar tus pasos. La tormenta continúa, pero el barco empezó a estabilizarse. Ahora, en este punto del camino, hay un paso espiritual que solo tú puedes dar, y es más importante de lo que imaginas. Quiero que escribas un comentario, no por compromiso ni por hábito, sino como declaración profética de lo que Dios empieza a hacer a partir de tu entrega. Estoy listo para lo que Dios va a hacer. Esa frase no es una predicción,
Es una postura. Es decirle al cielo, entregué, ahora camino contigo. Es darle permiso a Dios para mover lo que tú no puedes mover. Respira, permanece aquí, porque en el próximo bloque vas a entender por qué tantas personas se detienen exactamente después de la entrega y por qué tú no puedes detenerte ahora. El próximo capítulo va a revelar una batalla espiritual que ocurre entre la entrega y el milagro, y es donde muchos abandonan. Quédate, lo que viene es crucial para que no retrocedas. Bloque 8. La batalla entre la entrega y el milagro. El silencio, la tentación y la ayuda de Dios. Hay un territorio espiritual al que casi nadie se da cuenta de que entró, y es justamente donde la mayoría desiste. Es el tramo entre entregar y ver a Dios actuar. Un espacio que ya no es dolor bruto, pero aún no es respuesta. Un intervalo que parece vacío, pero donde ocurren las batallas más violentas del alma. Tal vez estés exactamente ahí ahora. Entregaste, soltaste, lloraste, abriste el corazón delante de Dios, y el cielo quedó en silencio. Este es el campo de guerra entre la entrega y el milagro. No es castigo, es proceso, y para entender este proceso, necesitas mirar una escena bíblica que resume exactamente lo que estás sintiendo. Jesús en el desierto. Después de que Jesús se entregó al Padre en el Jordán, después de que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él, el texto dice algo que pocos reflexionan profundamente. Entonces el Espíritu lo condujo al desierto para ser tentado. Mateo 4:1. ¿Qué significa eso? Significa que entre el "Este es mi Hijo amado" y el inicio de su ministerio, Jesús se enfrenta a una batalla invisible, silenciosa, mental, espiritual y emocional. Él es conducido por el Espíritu, no por el enemigo, hacia el lugar donde ocurre la prueba, porque toda entrega es seguida por un desierto. El desierto no es prueba de abandono, es prueba de identidad. En el desierto, el enemigo siempre intenta robar lo que Dios acaba de afirmar, y eso mismo te sucede a ti. Después de entregar tu dolor en las manos de Dios, la voz espiritual del desierto empieza a susurrar. ¿Será que Dios realmente te escuchó? Nada cambió. Entregaste en vano. El dolor seguirá. Esto no dará resultado. Esas frases son ecos del desierto intentando deshacer tu entrega. ¿Y cómo vence Jesús? No con fuerza emocional, no con esfuerzo humano, no con lógica, sino con la palabra. Jesús responde cada ataque con lo que el Padre ya había dicho. No discute con la duda, la confronta con verdad. Esto es espiritual, esto es profundo, esto es sobrevivir al desierto. Ahora observa algo precioso. En el desierto, Jesús no está solo, aunque lo parezca. Después de soportar la batalla, el texto dice, entonces los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4:11. Esto es lo que Dios hace entre la entrega y el milagro. Envía sustento invisible, envía soporte que no percibes, pero que te mantiene de pie. Te alimenta en el espíritu, te guarda en el alma, te protege en el camino. No lo viste, pero Él te sirvió mientras llorabas. No lo viste, pero te guardó cuando pensaste en retroceder. No lo viste, pero sostuvo tu mente cuando el pensamiento oscureció. No lo viste, pero sostuvo pasos que diste sin sentir el suelo. Así como Jesús, estás siendo acompañado, no abandonado. Ahora observa otra historia que ilumina aún más. Jacob luchando con el ángel. Jacob había entregado el pasado, confesado sus errores, decidido cambiar, pero antes de ver la promesa, enfrenta una batalla nocturna. Horas interminables, angustia profunda, lucha interna, dolor que atraviesa el cuerpo. Y al final, Dios lo toca en el lugar de la resistencia, lo hiere y transforma su herida en nueva identidad. No te llamarás más Jacob, sino Israel. Génesis 32. Percibe el patrón bíblico, entrega, batalla, toque de Dios, transformación, camino abierto.
Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Estás en la fase 2, pero Dios ya prepara la fase 3. Y tal vez no lo percibas, pero la batalla ya es señal de que Dios está cerca. Porque nadie lucha en el vacío. Luchas porque algo está siendo gestado. Luchas porque algo está siendo construido. Luchas porque Dios prepara el terreno interno antes de abrir caminos externos. Ahora, escucha esto con profundidad. Dios no te deja vencer por la fuerza, te vence con su presencia. Y cuando Él te vence, Él te transforma. Y cuando Él te transforma, Él te conduce. ¿Qué hará Dios después de esta batalla? Te dará claridad, te dará dirección, te dará descanso donde hoy hay angustia, te dará entendimiento donde hoy hay confusión, te dará fuerza donde hoy hay desánimo. Y te dará sensibilidad espiritual para percibir que el silencio nunca fue ausencia, era preparación. No es momento de parar. El próximo bloque te revelará cómo Dios transforma el sufrimiento en propósito y por qué nada, absolutamente nada, de lo que viviste será desperdiciado. Necesitas escuchar, necesitas entender, necesitas continuar. Bloque 9. Cuando el dolor se convierte en propósito, la revelación que aún no has visto. Hay dolores que cargas desde hace tanto tiempo que parecen parte de tu identidad. Hay recuerdos que siguen latiendo incluso años después. Hay heridas que intentas esconder, pero que reaparecen en tus silencios. Tal vez hayas mirado tu propia historia y pensado, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Cuál es el sentido de este sufrimiento? Pero antes de concluir que todo fue injusto, sin propósito y sin valor, permite que la Escritura abra un ángulo que nunca viste. El dolor nunca se desperdicia cuando Dios lo toca. Para entender lo que Dios está haciendo en ti, es necesario volver a una de las narrativas más profundas de toda la Biblia, no a la versión triunfal y conocida, sino al capítulo más oscuro de la vida de José. No el José gobernador, no el José respetado, no el José de los sueños cumplidos, sino el José traicionado, vendido, rechazado, olvidado y aprisionado, el José quebrado. Porque ese José es el que más se parece a ti. José lo había perdido todo: familia, seguridad, dignidad, libertad, voz. Estaba solo en una prisión injusta, cargando memorias que sangraban. Cuando cerraba los ojos, tal vez veía el rostro de sus hermanos abandonándolo. Cuando intentaba dormir, tal vez sentía el dolor de haber sido acusado falsamente. Cuando intentaba orar, tal vez sentía el peso del silencio de Dios. Ahora mírate a ti mismo. ¿Cuántas veces has sufrido injusticias que nadie vio? ¿Cuántas veces cargaste culpas que no eran tuyas? ¿Cuántas veces intentaste hacer lo correcto y aún así fuiste herido? ¿Cuántas veces personas que amabas te dejaron en la oscuridad? La prisión de José es el escenario perfecto de tu propia historia. Y aquí está el punto que pocos perciben. Dios no sacó a José del dolor inmediatamente porque estaba usando el dolor para formar a José, no para castigarlo, para prepararlo. Mientras José pensaba que estaba siendo destruido, estaba siendo entrenado. Mientras José creía que estaba olvidado, estaba siendo refinado. Mientras José veía 4 paredes, Dios veía un futuro. Mientras José lloraba, Dios tejía destino. Y entonces ocurre el momento más poderoso de la narrativa. Dios usa exactamente el dolor de José para liberar el propósito de José. Fue en la prisión, en el peor lugar de su vida, donde su sensibilidad espiritual floreció. Fue en la injusticia, no en el confort, donde aprendió a interpretar sueños. Fue en la rejección, no en la aceptación, donde se volvió íntimo de la voz de Dios. Fue en la humillación, no en el honor, donde descubrió quién realmente era. Y cuando finalmente José llega al palacio, no llega quebrado, llega preparado. Ahora trae esto a tu propia vida con profundidad. El dolor que crees que te destruyó te está edificando. El silencio que te hirió está afinando tu sensibilidad espiritual.
La pérdida que lloraste está abriendo espacio para un nuevo capítulo. La injusticia que te marcó está produciendo madurez. El valle que atravesaste está moldeando una visión que no tendrías de otra manera. Dios está haciendo contigo lo que hizo con José, transformando cicatrices en autoridad espiritual. Nada de esto es teoría, es proceso, es real, es bíblico, es profundo. Y observa el detalle más sorprendente. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, los mismos que lo hirieron, él no dice, yo superé, no dice, yo vencí. Él dice, Dios transformó el mal en bien. Génesis 50:20. Esa frase no es una celebración, es una revelación. José no está minimizando el dolor, está diciendo que Dios hizo algo con él que nadie esperaba, así como hará con el tuyo, porque lo que viviste no te define, te prepara. Lo que perdiste no te destruyó, te abrió espacio. Lo que te hirió no te mató, te posicionó. Lo que te rasgó no te limitó, te profundizó. Y lo que aún no entiendes es exactamente lo que Dios está usando para moldearte. Ahora, permanece. No pares aquí. El próximo bloque es el cierre de esta jornada. Es donde todo se conecta, donde entiendes por qué sobreviviste tantas tormentas y lo que Dios espera de ti a partir de ahora. Necesitas escuchar el bloque final. Aqui está a tradução completa para o espanhol, fiel ao texto original e sem negrito como você pediu. Bloque 10. Quando el dolor no tiene la última palabra, la restauración que comienza en lo invisible. Llegar hasta aquí no fue sencillo. Atravesaste bloques que tocaron regiones profundas de tu alma. Revisaste dolores que quizá evitabas desde hace años. Encaraste memorias que aún arden. Reconociste pesos que cargas en silencio. Y si llegaste al último bloque, eso ya es una revelación sobre ti. El dolor no te venció. Aún cansado, herido, confundido, permaneciste. Y permanecer ya es un milagro. En este último capítulo, no quiero hablarte de victoria espectacular, ni de puertas abiertas de par en par, ni de finales brillantes. Ese no es el tipo de verdad que transforma. Lo que realmente sana un alma herida es entender que Dios no espera a que salgas del valle para comenzar a restaurarte. Él empieza dentro del valle. Y por eso la historia de Job tiene tanto poder sobre quienes sufren profundamente. Job no recibió restitución cuando todo mejoró. Recibió revelación cuando todo aún dolía. Antes de recuperar cualquier cosa, Job encontró a Dios mientras todavía estaba sentado en las cenizas. Antes de recibir algo de vuelta, escuchó una voz que atravesó su noche. Antes de experimentar el doble, experimentó el «yo estoy aquí». Y eso es lo que necesitas entender ahora. En este bloque final, Dios no está esperando a que mejores para restaurarte. Él te está restaurando mientras aún sangras por dentro. Job no tuvo sus heridas borradas en un instante. Pasó días, semanas, quizá meses, intentando respirar dentro de un mundo que se había desmoronado. Así como tú, así como tu silencio, así como tus días en que la mente pesa, el pecho aprieta y nada parece tener sentido. Pero algo sucedió dentro de Job antes de que algo cambiara afuera. Algo que nadie vio, algo que no aparece en fotos ni en testimonios. La Biblia dice, mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Esa es la verdadera restauración, no la que cambia circunstancias, la que cambia visión. Cuando Dios abre los ojos de una persona, el valle sigue siendo valle, pero deja de ser prisión. El dolor sigue siendo dolor, pero deja de ser sentencia. El pasado sigue siendo pasado, pero deja de ser dueño del futuro. La restauración de Job no comenzó cuando Dios le devolvió lo que perdió. Comenzó cuando Dios devolvió a Job para sí mismo, cuando el peso salió del pecho, cuando el silencio tomó sentido, cuando su alma percibió que Dios nunca había dejado de estar allí. Y eso es lo que está pasando contigo. Tal vez aún no lo ves.
Tal vez todavía duele. Tal vez la respuesta no ha llegado. Tal vez las lágrimas aún insisten en caer. Pero Dios ya está girando capítulos que aún no puedes leer. Dios ya está reorganizando cosas dentro de ti que nadie percibe. Dios ya está respirando dentro de lo que creías perdido. Él no comienza por fuera, comienza en lo invisible. Así como Job, tú también mirarás atrás y percibirás que Dios estaba sosteniendo cada paso. En los días en que oraste y en los días en que solo pudiste existir. En los días de fe y en los días en que pensaste en rendirte. En los días en que te arrodillaste y en los días en que caíste sin fuerzas. El dolor no tuvo la última palabra, no la tiene, nunca la tendrá. Y antes de cerrar este video, quiero pedirte algo espiritual, no técnico. Comparte este video con alguien que está sobreviviendo como tú sobreviviste. A veces una palabra así impide que alguien se derrumbe hoy. Tal vez sea un amigo, un familiar o alguien que ni imaginas, pero necesita oír lo que tú acabas de oír. Y quiero orar por ti. Oramos juntos. Dios mío, Padre soberano, quiero pedirte que así como te encontraste con Job en las cenizas, te encuentres ahora con esta persona que me escucha. Toca sus heridas profundas con amor. Devuelve luz donde hay sombra. Restaura lo que el tiempo intentó consumir y dale descanso y refrigerio ahora, en el nombre de Jesús. Que ella sienta, no solo crea, que no está caminando sola, sino al lado de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi hermano, por quedarte hasta el final. Gracias por confiar, por permanecer, por luchar aún cansado. Tú eres parte de esta casa espiritual llamada Centinela de la Luz. Mantente atento a los próximos videos del canal. No serán solo contenido, serán continuación de lo que Dios comenzó dentro de ti hoy.